Hola, cariñito, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso al Teatro de la Imaginación. Si esta es la primera vez que me escuchas, pues fabuloso. Este es un espacio bonito donde toco temas que me atraviesan cada semana y en esta oportunidad hice una encuesta y este fue el tema ganador. Básicamente vamos a hablar de la intuición en tiempos en donde hay tanto ruido. Así que nada, bienvenido. Amigos, tengo que admitir, estoy un poquito ronca. Espero igual me logren entender y logremos conectar independiente de esa ronquera. Listo. Así que aquí vamos. Bueno, como les decía, siento que vivimos en un mundo donde estamos rodeados de ruido todo el tiempo. Ruido en notificaciones, en audios, en pantallas, en las calles. Tenemos un montón de voces que se superponen y hay mucho ruido que también es invisible. Las expectativas de otros sobre nosotros mismos, consejos no solicitados, comparaciones, miedos heredados y todo el tiempo alguien nos está diciendo qué hacer, qué elegir, qué es mejor, que resulta ser más inteligente, que tiene más sentido para ellos. Estamos bombardeados constantemente de información. Y en un mundo donde existe tanto ruido, olvidamos que en medio de todo eso siempre hay una voz que parece muy pequeña, porque esta voz no grita, no insiste, no se justifica, es delicada, es sutil. Y esta voz me gusta llamarla la voz de la intuición. Y a veces pienso que realmente todos tenemos la capacidad de escucharla, sin excepción. Pasa que estamos demasiado ocupados o sobresaturados escuchando todo lo demás que acabo de mencionar. Estamos en un mundo en donde nunca tuvimos tanta información al alcance de nuestra mano. Estamos a un clic de distancia de alguien al otro extremo del mundo, pero al mismo tiempo nunca estuvimos tan confundidos. Hoy día no sabemos qué es real, qué es pastel, qué es AI. Y, y abrimos el teléfono para buscar un poco de claridad, pero la realidad es que nos muestran 10 opciones distintas, todas parecen seguras, todas contradictorias entre ellas. Y es muy fácil abrumarse en un mundo en donde todo el mundo está intentando mostrar su mejor versión. Eso hace que entremos en duda sobre nosotros mismos, sobre lo que sentimos, sobre lo que presentimos, sobre nuestros deseos del alma, ¿saben? Como los deseos más profundos, los de nuestro corazón, eso que añoramos en silencio, pero que se ve nublado al compararnos. Nos estamos volviendo una sociedad desconfiada y hemos aprendido a confiarnos en estadísticas, en algoritmos y en la experiencia ajena y hemos olvidado escuchar nuestra propia voz. Entonces, este podcast es para que escuchemos de nuevo esa voz de la intuición que muchas veces no tiene argumentos, no da explicaciones, no tiene pruebas. Y al no tener como ese sustento, muchas veces la ignoramos, pero es una voz sabia, como les decía, sutil y sumamente poderosa. Desafortunadamente estamos en un mundo donde hay que justificarnos, o al menos eso sentimos, en un mundo donde hay que explicar el porqué de tus decisiones, el por qué elegiste ese camino o el por qué decides hacer las cosas diferentes. Y siento que es muy fácil en esta búsqueda
confundir la intuición con algún tipo de impulso o incluso con ansiedad o con miedo. Pero quiero explicarles lo que para mí viene siendo la diferencia entre cada una de ellas para que cuando se encuentren en una situación así sepan diferenciar si es su intuición hablando o es algo más. Así que la ansiedad, el miedo, se siente como algo que va corriendo, como que necesita urgencia, como un afán. En cambio, la intuición espera. Ella es como una abuela sabia que vive dentro de nosotros y ya no tiene ganas de correr. La ansiedad y el miedo gritan y la intuición es esa abuela sabia que te susurra consejos al oído y espera a ver si estás preparado para escuchar o no. La ansiedad y el miedo intentan resolver todo ya. La intuición no tiene prisa. El miedo imagina los escenarios catastróficos, cosas que probablemente jamás van a ocurrir. Y la intuición te señala una dirección y espera con paciencia. No siempre es fácil escucharla, no siempre la intuición te está sugiriendo lo más cómodo o lo más fácil de hacer. La realidad es que no. Muchas veces la intuición te invita a desacomodarte justamente, a salir de tu zona de confort. Parece no tener mucho sentido, pero hay una certeza en ella. La intuición vive en el cuerpo, vive en el cuerpo antes de que la mente la entienda y la intente racionalizar. Es como una certeza que existe, es como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no comprende. Se expande, se contrae, se relaja, se tensa, pero nosotros la hemos ignorado. Y no es nuestra culpa, vuelvo y digo. mm, no nos enseñaron a escuchar esa voz. Al contrario, nos enseñaron un poco cómo a callarla. Como no, esto no tiene ningún sentido, ¿por qué habría de escucharlo? Como que esto no tiene pies ni cabeza. Y puede que no lo tenga, pero la intuición en esencia tiene mucho sentido, tiene verdad. Habla de tus partes ocultas, lo que tu conciencia no logra ver. Y obvio, dejamos de escucharla porque, no sé, nos da miedo equivocarnos, porque no tiene garantías, porque no nos promete un final feliz asegurado. Y es más fácil seguir los caminos convencionales, porque además da miedo seguirla, porque implica perder cosas, personas, caminos, versiones antiguas de nosotros mismos. Puede implicar cambiar de rumbo, dejar todo atrás. Y eso causa miedo. La incertidumbre causa miedo. Y por eso escuchamos el ruido, porque el ruido nos anestesia, porque nos distrae de sentir realmente, porque nos da una falsa ilusión de control, pero también nos aleja de nuestro centro, nos aleja de esa brújula interna que realmente está apuntando como a lo verdadero. Así que, pues, esto es como un pequeño llamado, un pequeño gran llamado, a que seas tú quien elija, a que encuentres un momento para darte un silencio y buscar esa certeza silenciosa, que puede ser incómoda, pero que una vez nos tomamos el tiempo de escuchar, todo lo demás alinea, es como magia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como cuando uno está alineado con su propósito, y propósito entiéndase como el llamado del corazón, lo que a uno de verdad le motiva, eso que a uno le gustaría llegar a viejito y decir, lo hice, fui fiel a mí. O sea, batallé mis miedos, me enfrenté a esos monstruos y vivo sin arrepentimientos. Escuchar la intuición es aprender a bajar el volumen del mundo. Es crear espacios de silencio, momentos sin estímulos. Es permitirse sentirse aburrido. Me pregunto y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste aburrirte? Que te sentaste a ver el techo
sin mirar el celular, sin scrollear, sin buscar una distracción. Y sí, me refiero también a la música, a un libro, a una conversación, un chat, a ocupar la mente, el cuerpo. Cuando fue la última vez que te aburriste, que miraste al techo y dijiste, no voy a hacer absolutamente nada. Probablemente hace mucho, pero es ahí donde siento que la intuición aparece e ilumina toda la habitación. Y creo que es un músculo, es como un músculo, no es un músculo, pero es como un músculo que vas entrenando. Y entre más escuchas esa voz, cada vez se vuelve más clara. Cada vez que te eliges a ti, confías un poco más. Así que eso te recomiendo, como escucharte, bajar el ruido exterior. Escuchar la intuición es un acto radical, es un acto de amor propio. Es elegir la voz que habla más bajo, pero la que más sabiduría contiene. Es la más honesta, porque no necesita convencer a nadie, solo necesita callar lo suficiente para que te permitas escucharte a ti misma. Así que la próxima vez que estés en una encrucijada y no sepas si lo que estás sintiendo es miedo, ansiedad, intuición, o simplemente estés tan perdido que no sepas ni siquiera qué voz es cuál, te recomiendo apagar el ruido exterior, darte unos momentos para meditar, para cerrar los ojos. 15 minutos, 20 minutos al día pueden hacer la diferencia. Te mando un abrazo enorme. Te invito a escuchar esa vocecita sabia que todos tenemos y, y a seguir el llamado de tu corazón. Deseo que encuentres la fuerza, la valentía y la fortaleza para afrontar tus miedos y para luego poder mirar atrás y reírte de eso, para darte cuenta que el miedo era más grande de lo que imaginabas. Y sí, deseo que seas tu versión más auténtica, más libre, más feliz. Te aseguro, meto las manos al fuego por esto, que una vez uno decida como escucharse con atención, con cuidado y con dulzura, las personas correctas, los lugares, las situaciones, las oportunidades, el trabajo, todo se alinea a tu favor. Te mando un abrazo. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.